Agradecemos la participación de la señorita Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas. Recordándoles a los participantes, pueden entregar la ficha de las preguntas para los que deseen formularlo. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ricardo Uceda Pérez, director del Instituto de Prensa y Sociedad. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, me gustaría hacer una acotación que fue lo primero que le dije a los organizadores, y es que soy director ejecutivo del IPIS, que es una sociedad de periodistas que tiene dos puntos de vista o más sobre aspectos cruciales de este tema. Como institución estamos interesados en favorecer o añadirnos al debate bajo algunos criterios que voy a explicar, y que por lo tanto me voy a constreñir principalmente a decir cómo vemos el debate, qué aspectos hay, cuáles son los puntos relevantes, más que expresar mi punto de vista personal hasta donde lo tengo, porque hay algunos aspectos donde todavía, como varios seguramente, estoy en el proceso de raciocinio sobre qué asunto sería más conveniente. Entonces, con esta salvedad, diría que hay un conjunto de temas que están vinculados al debate y a la problemática que pensamos que deberían ser abordados al mismo tiempo, ¿no? Varios de ellos se han mencionado acá. Me falta uno más todavía, me parece. Pero de todos ellos, el primero, naturalmente, el que suscita la controversia y que requiere aún más un mayor flujo de información y una mayor confrontación, es el tema que origina el debate, es decir, si la compra de Epensa por el Grupo El Comercio es constitucional o, digamos, debe ser rechazada por el sistema jurídico, legal peruano, ¿no? Como ustedes saben, hay una demanda ante un juez constitucional hecha por 8 periodistas que la objeta porque contraría el precepto constitucional de que no debe haber acaparamiento. Yo he hablado con mis colegas que han hecho con algunos que han firmado el documento, he hablado con abogados reputados, no todos vinculados al comercio, sino más bien en una posición, digamos, distinta de la línea editorial, y yo diría que hay puntos de vista de ambos lados que son bastante razonables, ¿no? Por una parte se dice que este precepto constitucional de que no haya acaparamiento debe ser desarrollado, debe ser aplicado por un juez, que un juez no se puede, digamos, inhabilitar o quedarse corto para zanjar en un tema como este. Y de otro lado, se sostiene que en realidad el juez no tiene parámetros, ¿no?, sobre lo cual decir si esto está adecuado o no a la Constitución. Y entonces esto genera una controversia cuyo desarrollo y contenido nosotros pensamos, y aquí le hemos propuesto al Consejo de la Prensa Peruana, producir un debate entre los propios protagonistas, es decir, entre los abogados del comercio y del Grupo de la República, pues pueden haber también de pronto otros participantes, que, digamos, continúen el debate, porque ambos grupos ya han expresado sus puntos de vista en sus medios, ¿no es cierto? Pero sin duda esto queda corto, ¿no? Debería ser, pensamos, un debate en el cual pudieran participar ellos,
que la población o los interesados pudieran seguirlo en Internet y que luego, esa también es nuestra pretensión, se pudiera hacer una relatoría oficial de lo que se da, ¿no? Porque como estamos en por lo menos en este y otros temas, en una situación polarizada entre los medios, no es infrecuente que aparece una exposición con dos versiones de acuerdo al medio, ¿no? Entonces, quisiéramos que hubiera un resumen profesional de esto, indicando cuáles son lo que realmente están diciendo los participantes o representantes, y no una manipulación o un énfasis en función, pues, de la posición que depende de cada uno. Bueno, este debate es importante, como naturalmente sabemos, la demanda será actuada por un juez, tendrá apelaciones, o sea, tenemos para rato y pensamos que podría haber un buen desarrollo de este punto que tiene que ver con el aspecto jurídico de la operación. Hay, sin embargo, un asunto de fondo, ¿no? Y el asunto de fondo es si cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico que haya una regulación a los medios impresos, una regulación de la propiedad de los medios impresos. Se han expresado puntos de vista en el sentido de que esto sí es posible y por qué no, ¿no? Yo incluso aparezco declarando así en un medio, realmente no lo dije, pero digamos, hay un tema ahí, si cabe una regulación de la propiedad de los medios impresos por parte de un Estado, o si esto es improcedente, no se puede, no cabe. Ese es un punto del debate muy importante, que está asociado a otro que se ha mencionado acá también. Si cabe, es conveniente, se puede insertar dentro de nuestro sistema de valores democráticos y constitucionales que haya una limitación de la propiedad de medios impresos en función de la propiedad de otros medios en otras plataformas, o sea, lo que se llama control de la propiedad cruzada, ¿no? Este es un tema que en el fondo, creo yo, está en la mira y la línea estratégica de estos debates. Es decir, si esta discusión va a producir un proyecto de ley o no. Nosotros, esta es también una posición institucional, hemos pedido al gobierno abstenerse de este pleito, de este lío empresarial, y también, por lo menos, ha sido hecho público en el sentido de que no deseamos favorecer una propuesta de ley, por lo menos salida de un debate precipitado y, digamos, sin que haya un consenso en la sociedad. Debo decirles que el IPIS ha fomentado el debate sobre la concentración de medios desde hace 10 años. Y no solamente eso, sino nos hemos comprometido y obtenido recursos para que se hagan las principales investigaciones sobre concentración que se han hecho en América Latina. Y diría yo que en el punto más alto de este debate, reuniendo a periodistas, incluso y representantes de grupos de medios concentrados en Buenos Aires, Argentina, quedó como una conclusión general que este tipo de reformas son reformas que deben hacerse con un amplio consenso y son, por supuesto, muy complicadas, y por eso esto ha sido en el 2002 y después han venido las reformas que han hecho en Venezuela, otro tipo de reformas en Argentina, en fin, en varios países que con los problemas conocidos. Entonces, vuelvo al tema de cómo encarar
el debate respecto de si conviene regular propiedad, ¿no? Pensamos que lo mejor será, y en ese sentido nos parece buena la iniciativa que Manuel Damer ha anunciado acá para que se realicen estas audiencias, traer reguladores, ¿no? De Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué parámetros, ¿no es cierto? ¿Qué dificultades? Por cierto, es muy difícil copiar una experiencia a otra, pero sería interesante que digamos, este debate sea enriquecido con este tipo de testimonios, ¿no es cierto?, de gente que ha formulado las políticas y luego las ha aplicado. Debo decir que esto no es muy sencillo. Hay dos criterios sobre los cuales cabe regular o considerar este tipo de operaciones. Uno, desde el punto de vista del mercado, y otro, desde el punto de vista de qué manera una concentración, acaparamiento, como se llame, de medios, afecta el debate democrático. Pese a que son fenómenos que concurren, realmente, en términos de su regulación, son distintos, porque respecto del mercado, nosotros tenemos un tipo de regulación antimonopólica que determina la intervención luego de que se haya producido un abuso, ¿no es cierto? Para eso está Indecopi. Entonces, parte, y este es un tercer punto que tendría desde nuestro asunto, desde nuestro punto de vista del debate, parte de la discusión es si en el Perú habría que modificar el sistema de control de monopolios establecido por las leyes para, en vez de hacer un control ex post como se hace ahora, es decir, si acá, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Cerveceras que piden que recurren a Indecopi porque la que tiene posición dominante consideran que ha abusado, ¿no? Acá ya Indecopi rechazó o no dio razón a una objeción en ese sentido que era, me parece, contra Bacus. Lo mismo en la industria del cemento. Pero esto es después. Aquí la pregunta es, ante la situación creada no solamente en la industria de medios, sino en otras industrias, y hay, como sabemos, varias industrias concentradas, ¿cabe modificar las reglas? Este es un debate muy interesante, es un debate que, digamos, no es menor, es un debate que involucraría a varias comisiones del Congreso, pero es una parte del debate que básicamente tiene que ver con las reglas del libre mercado. Pero decía que hay otro debate, y es el debate que tiene que ver con de qué manera afecta una concentración de la propiedad de medios el debate democrático. Este, creo, es el verdadero debate en este asunto. Es decir, y aquí me gustaría mencionar que el sistema interamericano, concretamente la Corte y la Comisión Interamericana, ya se han referido a este tema y hay también documentos del sistema interamericano, hay una carta hemisférica sobre libertad de expresión que claramente se refieren a la posibilidad de que la concentración de medios afecte el debate democrático. Y entonces han señalado este peligro y le han pedido a los estados que hagan tres cosas. Les han pedido, uno, que dicten leyes antimonopólicas que impidan una concentración que afecte el debate democrático. Luego les han pedido que regulen de tal forma que haya pluralidad y diversidad en el espectro radioeléctrico y en el dividendo digital. Y luego que democraticen el uso de los medios estatales. Debo decir que hasta ahora, en ninguno de los documentos que
que yo por lo menos he revisado y he hecho una revisión exhaustiva, se habla sobre medios impresos. Y tiene mucho sentido por lo siguiente, porque cuando se afecta el debate democrático, esto resulta de que minorías o sectores de la sociedad que no tienen acceso a los medios o están lejos no pueden participar en el debate. Entonces es necesario que el Estado, o puede ser desde luego limitando la propiedad, pero considerando los documentos de la Comisión Interamericana, concretamente puede intervenir dando fortaleza a radios comunitarias e impidiendo que haya en este momento la concentración de la propiedad y disparidad que hay en el sector radioeléctrico y cosas he encontrado ahora al llegar a esta audiencia, en esta publicación, ¿no es cierto?, donde claramente está, y me parece que todos ustedes lo tienen, cifras respecto de la falta de equidad y la falta de pluralismo y diversidad en el sector radioeléctrico y también diríamos en el dividendo digital. Por eso nos parece sociales que están digamos, sin acceso a medios que puedan empoderarse y participar. Pensamos que en los dos últimos gobiernos, por lo menos, el Estado ha hecho bien poco, y también en medios estatales, pese a que ha habido y hay probablemente administraciones bien intencionadas, no estamos viendo que los medios de comunicación del Estado sean realmente medios públicos y pueda haber una mayor democratización. Respecto del debate principal, que es el que concierne a la pluralidad y diversidad, la medición es sumamente complicada. O sea, lo que quiero decir es que no es un asunto sencillo decir acá no hay pluralidad y ya está. Por ejemplo, Zuliana mencionaba un hecho que es muy interesante, ¿no? El comercio inicialmente no quiso participar, sin embargo se ha impuesto el debate. Es un fenómeno eso. Entonces cabe en la discusión ver, bueno, en realidad entonces ¿cómo vamos a medir? Y hay una cantidad, cuando uno busca la literatura y los casos, por ejemplo, hay criterios para medir concentración, hay hasta 4 criterios para medir concentración, y el más difícil es medir de qué manera se afecta el debate democrático, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, ciudades del Perú, para no ir más lejos, donde el peso que tiene el medio local es mucho mayor que el medio nacional, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que desde nuestro punto de vista debieran ser tocados, ¿no? Quisiera concluir mencionando 2 peligros. Un peligro, naturalmente, viene de un uso abusivo, ¿no?, de la concentración. Yo creo que claramente esto se ha visto por parte del Grupo El Comercio en las elecciones del 2011, ¿no?, donde, digamos, la acción concertada de la línea editorial para que salga un candidato y perjudicar al otro fue evidente, ¿no? También es evidente que los electores no le hicieron caso. También es evidente que, digamos, en el Perú tenemos todavía, lamentablemente, una prensa a favor y en contra, que se vio después, que se vio en la ocasión también de las elecciones en la municipalidad, y casi estoy seguro que se va a repetir en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Los diarios que apoyan a la candidatura del señor Castañeda, los que no apoyan a la candidatura del señor Castañeda, y será así, blanco y negro. Eso dista, y esto, digamos, cruza los medios que están concentrados y que no están concentrados, ¿no es cierto? Entonces hay un desarrollo incipiente, digamos, del periodismo. Esto es una autocrítica desde luego, respecto de
aquello que decimos aquello que decimos en el sentido que la prensa debe darle a la gente información diversa para que ella misma decida, ¿no? Esto entonces es un peligro, y del otro está el peligro de la acción del Estado para, digamos, actuar contra el concentrado, creando un desbarajuste democrático también, ¿no? Cuando se produjo este debate que les mencionaba en los años anteriores, todavía no habían ganado los Kirchner, todavía estaba Kirchner amigo Clarín, amigo de los Kirchner, ¿no? Y han pasado en América Latina cosas que nos obligan a ver cómo han hecho gobiernos populares que han tenido desviaciones dictatoriales inaceptables, ¿no? Como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, y en algún sentido, en alguna medida, algunas cosas que hace el gobierno argentino. Y pensamos que efectivamente hay un riesgo de que este u otro gobierno desee tomar, digamos, un clamor, una bandera que tiene unas bases legítimas para ejercer un control sobre los contenidos de los medios, ¿no? Nosotros quisiéramos desde el IPIS poder influir en la clase profesional de los periodistas de todo tipo de medios para poder afianzar cada vez más los valores del periodismo de calidad y del periodismo que tiene como su referente al ciudadano, ¿no? Entonces, por eso vamos a reaccionar contra aspectos que consideremos que violan la libertad de expresión independientemente del medio, cuando puede haber algún tipo de, digamos, acción impropia desde dentro de la empresa periodística. Nosotros lo hemos hecho ya en las últimas elecciones. También recuerdo ahora, y me parece conveniente citarlo, un caso en el que hemos protestado por el despido de Beto Ortiz de Panamericana, cuando se lo castigó por haber emitido una publicación de interés público sobre el director de la República, y esto que en el medio, en ese momento, había dos periodistas de la República en la directiva. Entonces nosotros tratamos de realmente movernos con principios, ¿no? Sobre la base de principios, y por eso es que ahora mismo estamos comenzando una iniciativa para que periodistas de todos los medios firmen un manifiesto de protesta y de solidaridad con los periodistas que están teniendo limitaciones informativas en Venezuela. Y pensamos que esto debiera firmarlo el director del Comercio, el director de la República, en fin, periodistas de todos los medios, ¿no? Gracias.